Gracias por ser Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Y gracias por permitirnos alabarte, honrarte, glorificarte. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor, porque nos has traído hasta tu casa. El único propósito es darte honra, gloria y honor. Señor, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por cada uno de los que decidieron esta mañana estar aquí. Bendito Dios, ahora te rogamos con todo nuestro corazón que nos permitas abrir tu palabra, mirarla en una manera sencilla pero profunda. Permite que tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, nos enseñe, nos recuerde, nos haga refrescar en tu palabra, Señor, para que podamos aprenderla y aplicarla sobre todas las cosas en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos sostengas en tus manos, te lo rogamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a invitar a los hermanos de la alabanza. Gracias, hermanas, hermanos, gracias. Qué buena alabanza. Gracias allá atrás a mis hermanos. Estamos estudiando el libro de Santiago, ya casi terminamos. Nos hemos detenido un ratito aquí en el verso 14 para hablar acerca de la unción del Espíritu. Y aquí miramos y hemos aprendido en el contexto de Santiago que el problema no es un problema físico, no es un problema literal. Santiago viene enfrentando una serie de problemas espirituales y ayudando a la congregación a solucionar todos estos problemas con las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y cuando llegamos a este pasaje, Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Literalmente, y lo digo con mucho respeto, muchos siervos toman su botellita de aceite y ungen a las personas. Pero yo quiero mirar la enseñanza espiritual que esto nos trae. Y por eso estamos incidiendo con un propósito. Hace algunos años, yo tengo un amigo pastor allá en la ciudad de Perú, en la ciudad de Lima. Y él un día llega a la iglesia y dice a la congregación: hermanos, capítulo 10 del libro de Juan. Y allá todos buscando el capítulo 10 del libro de Juan. ¿Alguien sabe qué enseña el capítulo 10 del libro de Juan? ¿Acerca de qué? Del buen pastor. Gracias, hermano. Y entonces ese domingo predica la congregación acerca del buen pastor. Domingo siguiente llega el pastor a la iglesia, momento del mensaje. Hermanos, vamos a Juan capítulo 10. Y otra vez habla acerca del buen pastor y todo lo que hay ahí. Tercer domingo por la mañana, pastor llega. Hermanos, abran su Biblia, capítulo 10 del libro de Juan, y otra vez el mensaje sobre el buen pastor. Ya sabe, no faltan las críticas como aquí, ¿verdad? Pastor, ¿no se sabe otra? Apréndase otra, ¿verdad? Primer domingo, el buen pastor y todo lo que tiene que ver ahí, y el segundo domingo lo demás, y el tercer domingo, el cuarto, y así estuvo más de un mes. Hasta que esta hermana, literalmente, le llamó la atención al pastor. Y el pastor dijo: ok, hermana, ¿cuántas de cada una de las cosas que le he enseñado en el capítulo 10 de Juan las ha puesto por práctica? Delante de Dios, dígame, ¿cuántas usted ha puesto por práctica? ¿Cuántas de estas cosas las ha guardado en su corazón y las ha vivido? Bueno, en honor a la verdad, lo cierto es que ni una. Entonces voy a seguir predicando sobre Juan capítulo 10 hasta que usted aprenda a ponerla por obra. Y muchas veces hay críticas así, ¿verdad? Yo las escucho. Me sonrío y le doy gracias a Dios por las críticas.
Estamos hablando del aceite de la santa unción una vez más. Porque queremos sacar enseñanzas que sean aplicables a nuestra vida. Yo quiero preguntarles esta mañana, el primer elemento que conforma el aceite de la santa unción se llama la mirra. ¿Cómo se llama? Mirra excelente. ¿Qué hemos aprendido? Note el nombre nada más de este elemento, es mirra excelente, no es una mirra cualquiera. Esto nos enseña una verdad. Nos enseña que cada cosa que nosotros hagamos o le ofrezcamos a Dios tiene que ser excelente. Si usted le va a dar su tiempo a Dios, tiene que darle su tiempo excelente. Si usted le va a dar uno de los dones que el Señor le haya dado para el ministerio, usted lo tiene que hacer en forma excelente. Usted tiene que entregar su vida de una manera excelente porque Él se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunto, ¿lo hemos aprendido? ¿Está usted dando su vida, su tiempo, sus talentos en forma excelente a Dios? Porque eso es lo que Él demanda. Dios no nos demanda nada a medias. En el libro de Levítico aprendemos que cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio al Señor, tenía que ser un sacrificio excelente. No podía ser un sacrificio con una patita quebrada. La oveja o el cabrío no podía tener un testículo magullado. No podía tener algún defecto. Tenía que estar en buenas condiciones, sano, perfecto, excelente. ¿Y por qué Dios demanda que vivamos una vida cristiana en excelencia? Porque Cristo presentó un sacrificio excelente. La salvación que Él nos da es una salvación excelente. No le falta nada. Es una salvación perfecta y Él no demanda menos de nosotros. ¿Ha usted dado durante esta semana, desde la primera vez que usted escuchó acerca de la mirra excelente, todo lo que está haciendo para el Señor lo hace en forma excelente? Si no es así, vamos a seguir enseñándole. Aprendimos de la mirra que era cristalina y también eso nos enseñó que Cristo tenía una vida transparente, que Cristo tenía una vida limpia. Por casualidad usted ha puesto en práctica lo que hemos aprendido durante esta semana y ha presentado una vida limpia delante de Dios. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no estamos en el mundo. El apóstol Pablo en Romanos dice, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este mundo. En otras palabras, lo que está diciendo, no te ensucies con este mundo. La mirra era transparente. Transparente como fue la vida de Jesús. Y transparente como debe ser tu vida y la mía. ¿Lo has puesto por obra? ¿Lo has practicado? Si no, el próximo domingo voy a seguir hablando sobre la mirra excelente. La mirra excelente era frágil. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de la fragilidad de la mirra? ¿Por qué frágil? Se caía al suelo y se quebraba. Frágil. Para enseñarnos que la obra que nosotros hacemos para el Señor no lo podemos hacer en nuestras fuerzas porque somos frágiles. Tiene que ser hecha en el poder de Dios. No con espada, no con ejército, es con el poder de Dios, de sus ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles. Porque nosotros somos hombres débiles. Y el ministerio se tiene que desarrollar con fuerza solo en el poder de Dios. Y para no vanagloriarnos, por eso el Señor nos muestra la mirra. Dice, es frágil. También aprendimos que la mirra es perfumada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el sacrificio que nosotros le ofrecemos al Señor tiene que ser un sacrificio con olor fragante. Mi vida tiene que ser una vida olorosa ante la presencia de Dios.
Porque a veces caminamos en el mundo y nos ensuciamos y apestamos a mundo. Apestamos a pecado, a mundanalidad. Y la mirra nos enseña que nuestro sacrificio tiene que ser de olor grato delante de Dios. Cuando usted presenta sus miembros en sacrificio vivo, la Biblia dice santo, agradable a Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene ese propósito delante de Dios, ser un sacrificio santo, agradable. Luego de la mirra transparente, hablamos de otro segundo elemento. ¿Cómo se llamaba? Canela. La canela aromática. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de la canela aromática? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Puso en práctica las enseñanzas de la canela aromática? Realmente usted ha puesto, porque esto es un cuadro de la esposa de Jesús, la iglesia. Es la canela aromática. Y son rollos erguidos, firmes, que nos habla de la templanza, de la intolerancia al pecado, porque cuando usted a la canela le hace una presión, se quiebra. Para enseñar que el creyente no debe ser tolerante al pecado. Frágil, completamente frágil, pero al mismo tiempo una actitud de firmeza. Y la canela nos enseñó que debemos ser firmes en nuestra palabra. ¿Cuántas veces empeñamos nuestra palabra y olvidamos que la Biblia dice que tú sí seas sí, tú no, no? Y cuando llamas, hermano, ahí voy a estar hoy día. Y nunca llegas. Tienes cita con alguien y lo llamas por teléfono y ya estoy saliendo, ya estoy llegando. Y me ha salido de la ducha. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Firmes en nuestra palabra, firmes como varones de Dios. Por eso Pablo nos enseña que debemos portarnos varonilmente, firmes. Firmes en nuestra fe, firmes en nuestra convicción, firmes en nuestra doctrina. Firmes en seguir luchando contra el diablo. Hoy día vamos a hablar de un tercer elemento. Y por cierto se llama el cálamo aromático. ¿Verdad? ¿Dónde encontramos esto? Fuimos al libro de... ¿Quiénes están tomando nota? Éxodo. ¿A qué? A Éxodo. ¿Qué capítulo? 30. 30, gracias. Yo tengo aquí mi... Por un lado tengo a Panchito, que él me hace recordar todas las cosas. Por otro lado tengo a la hermana Norma, que es mi grabadora, ella me hace recordar todo. Entonces ahí estoy bien, ¿verdad? Y siempre están ustedes ahí atentos, qué bueno. Un día solo le voy a predicar a la hermana Norma porque ella es la que capta todo, el resto no dice nada. Nos vamos a quedar yo y ella sola. Ya le he dicho, es de nuestra generación. Cálamo aromático. Éxodo capítulo 30, verso 23. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Y de canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. Qué interesante. ¿Cómo se llama el tercer elemento? Cálamo. ¿Sabe cuántos elementos conformaban este aceite de la santa unción? 5 elementos. ¿Sabe cuántos eran los sacrificios levíticos? 5. De tal manera que aprendimos que el número 5 en la Biblia tiene que ver con muerte y gracia. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para darnos de su gracia, lo que representan los 5 sacrificios. Y representan también, por otro lado, que nosotros tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro pecado, a nuestra mundanalidad, para poder recibir la gracia de Dios. Miren qué interesante. Qué interesante. Hay 5 elementos, pero hemos querido escarbarlos, escudriñarlos, profundizar en cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio una naturaleza que habla de su gloria, que habla de su evangelio. Aquí hay verdades espirituales y queremos mirar esa verdad espiritual, el cálamo aromático. El nombre cálamo en el idioma hebreo,
significa sencillamente caña. Y no cualquier caña, no, una caña recta. Miren. Y esta caña nos va a enseñar, y escuchen, tome nota, acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es inquebrantable. La voluntad de Dios es recta. La voluntad de Dios es como la caña recta. Y eso es lo que significa cálamo. Nos enseña acerca de la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Y la palabra del Señor puede ser quebrantada? No. ¿La palabra del Señor es variada? ¿La palabra de Dios es inconstante? No. La palabra de Dios es algo firme. Aquí encontramos la voluntad de Dios, es decir, lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. De tal manera que cuando hablamos del cálamo aromático y hablamos de la voluntad inquebrantable de Dios, estamos hablando también que esto nos recuerda la mansedumbre que debemos tener. Y una mansedumbre inquebrantable delante de Dios. Y una mansedumbre como Cristo. Cuando el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, previo a ir a la cruz del Calvario, Él sabe que ahí en Jerusalén no le esperan brazos amorosos, le esperan garras dispuestos a matarlo. Él sabe que allá en Jerusalén no le espera un trono de gloria, le espera la vergüenza de la cruz. Él sabe que allá en Jerusalén no hay amigos, hay enemigos. Él sabe que la ciudad de Jerusalén se llama Santa Ciudad, pero mata a los santos. Él sabe lo que le espera. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él afirma su rostro y con firmeza toma la decisión de estar listo a hacer la voluntad de su Padre Dios. De una manera inquebrantable. Y allá lo escuchamos decir al Señor Jesucristo: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús nos enseña que la voluntad de Dios no se puede quebrantar, es como la caña. Otro significado de lo que significa cálamo también es hueso. Mire, yo quiero que preste atención, porque si usted no presta atención, pierde la enseñanza. Significa caña, significa hueso. Esa caña recta nos habla de la mansedumbre, sujeto a la voluntad de Dios. Y para sujetarnos a la voluntad inquebrantable de Dios, tenemos que tener mansedumbre como Cristo. Pero hay otro requisito que debemos tener para poder realizar la voluntad inquebrantable de Dios. Ese es el requisito de la humildad y la obediencia. Esta caña, este hueso, esta rectitud nos habla acerca de la humildad, porque nos enseña de Cristo. En el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo, este mismo sentir que tiene Cristo, tiene que estar en tu corazón. ¿Eres hijo de Dios, sí o no? Por eso nos llamamos cristianos. Si en el corazón de Cristo existe humildad y obediencia, ¿qué tiene que haber en mi corazón? Humildad y obediencia. Porque posicionalmente yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Si Él es humilde, yo no puedo ser menos de eso. Si Él es obediente, yo no puedo ser menos de eso. Y el Señor a través de Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, humildad y obediencia. Y nos recuerda, el cual fue siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Este cálamo aromático, esta rectitud de la caña, nos enseña acerca de esa vida recta de Cristo. Estuvo listo a obedecer la voluntad inquebrantable del Señor. Algunos estudiosos dicen de que este cálamo, miren qué interesante, es decir, la naturaleza nos habla de verdades espirituales, ¿verdad? ¿Es lo que dice la Biblia? Sí, Romanos 1:20 dice las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que aquí hay algo que Dios hizo, el cálamo. Y sabe, este cálamo mide aproximadamente 3 metros y sirve para medir. Yo recuerdo en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, yo no sé si usted lo ha leído, que el Señor le da a Juan, ¿qué le da? ¿Se acuerdan? Una caña de medir. Ese es el cálamo. ¿Para qué sirve? Para medir. Para medir. El cálamo no es otra cosa que una medida, como una balanza que va a balancear nuestra vida. ¿Cuál es nuestro cálamo espiritual? La palabra de Dios. Porque con ella medimos nuestra espiritualidad, con ella medimos nuestra vida, con ella medimos nuestra humildad, con ella medimos nuestra obediencia. Sirve para medir. Y qué interesante que este cálamo nace en la mera orilla de los ríos. ¿Dónde nace? En la orilla de los ríos. ¿Qué le recuerda esto en la Biblia? A mí me recuerda un Salmos de la Biblia. ¿Qué dice el Salmos capítulo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Como dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como ese cálamo junto a corrientes de agua. Esa corriente de agua es la palabra de Dios. El cuadro que vemos en el Salmos 1, esa corriente de agua es la palabra del Señor, y el cálamo crece en la orilla de esa agua. Y ese cálamo es un cuadro no solo de Cristo, sino de nosotros, los que nos llamamos cristianos. ¿Dónde crecemos? A la orilla de la palabra del Señor, alimentándonos del agua de vida que tiene la palabra del Señor, tal como el cálamo se encuentra a la orilla de los ríos. Ahí es donde el cristiano siempre tiene que estar. Ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que estar, junto a la palabra de Dios, alimentándonos constantemente de la palabra del Señor, porque la Biblia tiene que ser la única regla de fe y práctica para nuestra vida. Es la regla de oro, más nada. Amén. A veces queremos escuchar a fulanito de tal, a sutanito, porque son famosos, escriben libros. La única regla de fe y práctica, la regla de oro para la vida del cristiano, es la palabra de Dios. Dirigida a través del Maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Y cuando la palabra del Señor está en nuestras vidas, se convierte en la ley. A veces hay personas que quieren ser motivadas por las emociones, por los sentimientos. Es que el Señor me reveló, es que el Señor dijo esto, y siempre miramos emociones y queremos disfrutar de esas emociones. Respeto mucho eso, pero la palabra del Señor es la regla de oro. Mire Deuteronomio capítulo 6. Libro de Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el Señor a su pueblo. Después que el Señor le da todos los mandamientos a Moisés, dice: estos pues son los mandamientos,
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. 3 cosas: estatutos, decretos, mandamientos. Un día les voy a enseñar estas 3 palabras. Cada una parece igual, pero no es igual. Cada una tiene un contexto y una enseñanza diferente. Mandamientos, estatutos, decretos que vuestro Dios mandó que os enseñare. ¿Para qué? Para que cada domingo vengamos, lo escuchemos y digamos: ya pastor nos enseñó eso. Ya nos dio la misma vuelta. Ya pasamos por ahí, pastor, pero el Señor dice para que te lo enseñe y para que lo pongas por obra. Allá en el cielo, no, aquí en la tierra. Y el Señor está preparando a su pueblo porque iba a entrar a la ciudad, a la tierra prometida. Y la tierra prometida estaba llena de gente inconversa, de gente pagana, de gente idólatra, de gente diabólica. Eso tenían que enfrentar y el Señor los prepara antes que entren. Tengo que enseñarles esto para que lo hagan antes que entren a la tierra. El mismo principio, antes de enfrentarnos al mundo, antes de enfrentarnos a este desierto, con todas las vicisitudes, con todos los problemas, tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Tenemos que entender los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios. Esto te lo está enviando el Señor para que yo te las enseñe y para que los hagas, lo pongas por obra. Cuando llegues al cielo, no cuando estés aquí en la tierra. La segunda razón para lo cual hay mandamientos, estatutos y decretos, dice: para que temas a Jehová tu Dios. Cuando no conocemos las Escrituras, no tenemos temor, respeto reverente de Dios. Pero el propósito de aprender la palabra, de estar en el agua, en la orilla, recibiendo, percibiendo, nutriéndonos de la palabra del Señor, es para que temamos a Dios. Y no hablamos de un terror, sino de un temor reverente, una reverencia a nuestro Dios, guardando todos sus estatutos. Cada vez que hay un absoluto de Dios, me estremezco y me agrada al mismo tiempo, porque no deja lugar a la especulación. No, el Señor es muy claro. ¿Para qué dice? Todo. Para que pongas todo por obra, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongadas. No solamente tú, sino tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, toda tu generación. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Wow, cuando yo estoy mirando esto, voy a ponerlo en práctica si quiero vivir un poquito más. Ya voy para los 70. Oye pues Israel, y cuida, miren la recomendación. Oye pues, ¿están leyéndole la Biblia? ¿Sí? Ahí donde dice Israel es un nombre propio. Si usted quiere poner encimita su nombre, y entonces leeríamos: oye pues Francisco, oye pues Sandra, oye pues Ricardo, oye pues Guadalupe, oye pues Héctor, oye pues Alfredo, como te llamen, oye pues Israel. ¿Y qué dice? Y cuida de ponerlos por obra. Somos expertos, escuchar. Eso ya lo escuché. Eso ya me lo enseñaron. Eso ya me lo dijeron. Sí, ponlo por obra, es el secreto. Ponlo en práctica. Ponlo para que hagas, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos, tu hijo, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y sigue diciendo: oye Israel, oye José, oye Pedro, oye fulano de tal, oye Israel.
Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nota este verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tu corazón. Porque está hablando de la autoridad que debe tener la Biblia por encima de tus emociones. Muchas veces queremos movernos por la intención del corazón. La Biblia dice que el corazón es malo, es perverso, es engañoso. Santiago nos habla del hombre de doble ánimo. ¿Podemos confiar en nuestras emociones? ¿Podemos confiar en nuestro corazón? No. Porque no solamente es malo, perverso, es inconstante. Usted se puede levantar un día, lunes, con unas ganas de imitar al apóstol Pablo y querer ganar el mundo para Cristo. Al día siguiente, martes, se levanta con el pie izquierdo más derrotado que Judas. Y está tratando de vender al Señor. Y no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. ¿Sabe qué es lo único fijo, seguro en la vida? La palabra de Dios. Por eso aquí dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí es cierto que van a estar en mi corazón, pero aquí la enseñanza es que es la autoridad máxima. No son tus emociones, es la palabra de Dios. Amén. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y se las repetirás. El primer domingo hablarás del Juan capítulo 10, el segundo también se la volverás a repetir y el tercero seguirá repitiéndoselo. Así que si usted está criticando, oiga, el pastor nos está... El Señor dice, se la repetirás al andar, al acostarte, al caminar, al dormir. Estarás, repite y repite y repite y repite cansadamente, porque Dios quiere que las escuches y las pongas por obra. Y no nos cansaremos de repetirlas hasta que las pongas por obra. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, ahí en el frigidero, en la puerta, refrigerador, en el congelador que usted le llama. Ahí hay un montón de versículos antes de meter la mano a comer algo. Ahí dice el Señor. Ahí hemos puesto un versículo que dice que la obesidad es pecado. Entonces, cuando estás a punto de abrir, ¡ay! Ya no. Ya la palabra del Señor funciona. Caña significa cálamo. Qué interesante que esa misma palabra cálamo, Ricardo, se usa para definir la caña central del candelabro. Mire qué interesante. Para definir la caña central del candelabro. El candelabro tiene una caña central. Y por un lado salen 3 brazos y por otro lado salen otros 3 brazos. 3 y 3, el número del hombre. Y el número del hombre necesita el número 1 para convertirse en 7. Nosotros de por sí no somos perfectos. Pero si a nuestra vida añadimos el número 1, que es Cristo, vamos a tener una vida cristiana perfecta. Una vida cristiana que honre al Señor. No por lo que nosotros somos, no, sino por lo que Él hace en nosotros. El número 1. Esa caña central es un cuadro de Dios. Esa caña central establece esa unidad en este número 6 para convertirnos en 7, lo perfecto. El cálamo aromático es bien interesante. Podemos mirar en el cálamo, que significa hueso, caña, la voluntad de Dios. Mire qué interesante. Busque conmigo Juan capítulo 19. Juan capítulo 19 en el Nuevo Testamento. Mire esta enseñanza tan hermosa. Juan capítulo 19. El cálamo también significa hueso. ¿Y habla de la voluntad de Dios? Sí. Ay, pastor, la voluntad con el hueso, ¿qué tiene que ver? Mire, Juan capítulo 19, tome nota, versículo 31. El Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario. Ese es el contexto.
¿Dónde está Cristo? Colgado en la cruz del Calvario. Ahí está Cristo. Algo iba a pasar, ya venía la fiesta de los judíos. Había que bajar los muertos. Pero resulta que la muerte de cruz era una muerte agonizante. Algunos de ellos los colgaban por la mañana y duraban una semana a veces colgados antes de morir. Y entonces, como había que bajar los cuerpos, había que hacer que murieran rápido, ¿verdad? Una muerte rápida, una muerte express, rapidita. Miren lo que ocurría. Para que la persona que estaba ahí muriera definitivamente y pudieran bajar su cuerpo antes de la fiesta judía, tenía que quebrarle los huesos. ¿Verdad que sí? Y entonces cuando le quebraban los huesos de la canilla, ya no tenía resistencia para pararse, de tal manera que el cuerpo caía, los brazos hacían un movimiento y los pulmones se cerraban y la persona se asfixiaba producto de la cerrada de pulmones y de brotar de sangre. Y lo ahogaba y se moría en minutos. Entonces había que quebrarle los huesos. Esta es la figura, este es el contexto. Ahí está Jesús en la cruz agonizando, no está muerto, está agonizando. Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, miren, por cuanto era la preparación de la Pascua, iban a ofrecer el Cordero Pascual. Iban a celebrar esta fiesta sin saber que el Cordero Pascual estaba muriendo por ellos en la cruz del Calvario. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice. Por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Por qué? Porque era abominación para el judío. Y aclara aquí la palabra del Señor en el libro de Juan. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. No era el día de reposo sabático, cuidado. Era el día de la Pascua, celebrada cada mes de abril, la fiesta judía. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas. Fueron donde Pilatos, él era la autoridad humana. Él tenía la voluntad del hombre. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Y qué cree que hizo Pilato? Sí, yo aquí soy la autoridad. Yo aquí pongo la voluntad, quiebrenle las piernas. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Cristo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Y porque la voluntad de Dios así lo había establecido. Dios desde el Antiguo Testamento dijo: no quebrarás hueso suyo. Esa era la voluntad de Dios. Pero Pilatos estaba listo a decir: quiébrenselas. Y antes de que la voluntad del hombre fuera hecha, la voluntad de Dios prevaleció. El hueso, la caña nos enseña: la voluntad de Dios es sobre la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es sobre todo. Y aunque estuvieron, lo vieron, no, ya murió. Ya murió. Y Juan en el versículo 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Para que se cumpliese no la voluntad del hombre, sino, bendito sea mi Dios, la voluntad de nuestro Señor. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, la escritura dice: no será quebrado hueso suyo. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Nota la diferencia? Entre la voluntad de Pilato, la autoridad humana. Quiébrenselos. El Señor se ríe. No, es mi voluntad, dice Dios. Este hueso, esta caña, nos habla de la voluntad, de lo recto que es el Señor y de cómo nosotros como creyentes debemos vivir una vida justa, en obediencia a Dios. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacrificio justo, el sacrificio y la medida exacta. Él cumplió las demandas de la ley, no abrogó la ley
cumplió las demandas ceremoniales de la ley. Las demás partes de la ley, como no matar, no mentir, no cometer adulterio, etcétera, etcétera, todavía son vigentes. El sacrificio de Cristo, especial, completo, perfecto, recto como la caña, haciendo la voluntad de Dios. ¿Eso demanda Dios de nosotros? Sí. Le voy a preguntar la próxima semana, porque la Biblia dice que el creyente debe presentar un sacrificio completo también. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? ¿A medias? Completo, perfecto, excelente, cálamo, aromático, fragante delante de Dios. ¿Cómo puede ser nuestro sacrificio? De la misma manera. De la misma manera, un sacrificio completo. ¿Y cómo debe ser nuestro sacrificio? Como el sacrificio de Cristo. Cada vez que yo miro el libro de Levítico me quedo extrañado, porque todo sacrificio tiene que ser completo. Estamos estudiando los domingos en la tarde, venga, se lo invito a las 5 de la tarde, estamos estudiando el libro de Levítico. Y saben, en el libro de Levítico encontramos figuras que son el sacrificio de Jesús a través de estos 5 animales. Y cada vez que miro los sacrificios, me doy cuenta que los sacrificios eran totales. Le voy a enseñar uno, por ejemplo, Levítico capítulo 1. Miren lo que dicen las Escrituras. Levítico capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Levítico capítulo 1, versículo 9. Y lavará con agua los intestinos, hablando del animal, del sacrificio, cuadro de Cristo, y las piernas, y el sacerdote hará, ¿qué dice? Arder todo sobre el altar. Quemaba una parte de la res o del animal y una parte no. ¿Cómo la quemaba? Todo. Para enseñarnos que el sacrificio de Cristo fue completo, total. ¿Cómo debe ser nuestro sacrificio? Pablo dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. No habla de que, bueno, sacrifica tu cabeza, pues. Sacrifica el pie derecho. Ah, eres diestro, entonces ponga el izquierdo. Algo de ti, no. Presentéis vuestro cuerpo. ¿Qué está hablando? De la totalidad de lo que somos, cuerpo, alma, espíritu, nuestro cuerpo. El sacrificio de Cristo fue completo, fue total. Levítico capítulo 1, versículo 13, miren lo que dice. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo. Lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida y olor grato para Jehová, el sacrificio completo. Un sacrificio a medias no sirve para nada. Y el Señor en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Con toda tu alma. ¿Qué más dice? Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo debemos ser delante del Señor? Sacrificio total. ¿Dios quiere algo a medias? No sirve para nada. No sirve para nada. Y esta vida total, completa a Dios, habla de una vida de obediencia al Señor. No se puede pretender ser un sacrificio completo sin ser obediente a Dios. Mire qué interesante, voy a terminar con esta parte de la obediencia. Los discípulos del Señor, ahí en Hechos capítulo 5, habían salido por Jerusalén a predicar la palabra del Señor, pero las autoridades habían decretado de que estaba prohibido predicar. No se podía hablar acerca del Evangelio, no se podía predicar acerca del camino, no se podía hablar de Cristo. Y los toman prisioneros, los encarcelan, les pegan, pero ellos salen de la cárcel y siguen predicando el Evangelio, nada los detiene. Porque entendieron que el sacrificio era total, era completo.
y la obediencia también. Y cuando los vuelven a retomar, dicen, ¡hey! No les advertimos, no les dijimos. Y miren la respuesta. Respondió Pedro, dice 5:29. Y los apóstoles dijeron, ¿qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Qué interesante que cuando no le obedecemos es porque no reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas. Créeme, tú no obedeces a quien no es tu Señor, ¿verdad? De tal manera que podemos decir que cuando no le obedecemos es porque no reconocemos que Él es nuestro Señor. El Señor Jesucristo en Lucas 6:46 lo dijo muy claramente. Y les preguntó a las personas que estaban ahí. Y les pregunta hoy día a las personas que están aquí. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor? Y no dijo, ¿por qué me llamas? No, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y a cada rato mi Señor. Y no hacer lo que yo digo. Yo escucho a veces, hermano, es que es mi Diosito, es que es mi Dios. Y yo lo quiero tanto a mi Dios y que por aquí, pero no estamos listos a obedecerle. No diga que es su Señor. Porque sin obediencia no hay reconocimiento de señorío. Si usted no es obediente a Dios, no diga que Él es su Señor, porque nosotros obedecemos al Señor. Y muchas veces nosotros en nuestra vida es controversial con relación a las verdades bíblicas. Es mi Señor, pero no le obedecemos. Déjeme decirle algo importante. La desobediencia viene del diablo. Ahí se la veo. La desobediencia viene del diablo, viene de Satanás. Él fue el primero que se rebeló contra Dios, porque la desobediencia no es otra cosa más que una rebelión contra Dios. Y el primero en que se rebeló contra Dios fue el diablo. Y la palabra nos dice que la desobediencia, la rebelión, es como la adivinación, es como la idolatría, es como la hechicería, la brujería. Todo eso viene del diablo. El libro de Primera de Samuel, capítulo 15, mire, escuche esto que voy a enseñarle. Hablando de la rebelión, hablando de la desobediencia. Primera de Samuel 15, le voy a contar el contexto. La nación de Israel va a pelear contra los amalecitas, creo yo, si me equivoco, alguien me corrige, por favor. El rey Saúl, encabezando las huestes de Jehová, el ejército de Israel, van persiguiendo, batallando contra los amalecitas. El Señor había dado una orden a través de Samuel. Y el Señor había dicho, se mueren todos. Se mueren todos, incluyéndolo al rey. Se muere todo el ganado. Vas a pasar a filo de espada a todos. Esa fue la orden del Señor. Entonces Saúl va allá con el ejército y pelea contra los amalecitas y allá sacan la espada y se están peleando, cortando cabezas, cortando todo. Pero termina la batalla y queda el rey y queda mucho ganado. Y entonces el pueblo dice, no, rey Saúl, ¿cómo vas a hacer? No los mates, no mates al rey, no mates al ganado, nos van a servir, mire el pretexto, para hacer holocaustos a Dios. No vamos a obedecer a Dios y la desobediencia lo hacemos porque tenemos un motivo muy especial. Va a servir estos animales para hacer holocaustos al Señor, lo vamos a disfrutar para Dios. Pero Dios había dicho, se mueren todos. Y entonces Dios, que todo lo sabe, bendito sea mi Dios, lo llama a Samuel y le dice, mira lo que ha hecho el pueblo. No les dije que mataran a todos. Y allá el rey, en vez de obedecerme a mí, ha obedecido al pueblo. Y muchas veces nosotros estamos como Saúl. A veces nos obedecemos a nosotros mismos, desobedecemos a otras personas, las esposas le obedecen más al esposo. No, no hay que ir a la iglesia, el esposo le obedece a la esposa. No, es que hoy día hacemos tal cosa. Y en vez de obedecer a Dios, y justificamos nuestra desobediencia, es que mi esposita, Señor, tú dices en tu palabra así. No vamos a matar a los animales, es que
los holocaustos los vamos a usar. ¿Está viendo el mensaje? No importa lo que usted piensa o quiera, lo que debe prevalecer es la voluntad de Dios. Y lo que usted tiene que hacer es obedecer, pase lo que pase. No es lo que usted piensa, es lo que Dios quiere. Saúl cometió ese error y mire, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Cuando Samuel llega donde Saúl le dice, obedecía al pueblo. Y había una razón por la cual obedecía al pueblo. Estos animales sirven para el holocausto. Y Samuel empieza con una pregunta y le dice en el verso 22, ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? ¿Eran buenos los holocaustos? Sí. Pero en este momento el Señor quería obediencia. Es más importante la obediencia. Es bueno que usted ame a sus hijos, sí, pero en este momento lo más importante es la obediencia. Es poner primero a Dios. Mira lo que le dice Samuel. Ciertamente, esto es una verdad. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira esta última parte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí hay un principio. ¿Sabe qué significa desobedecer? Desobedecer significa desechar a Dios. Y la Biblia dice que si somos fieles, Él es fiel, ¿verdad? Pero si nosotros le desechamos, Él también nos desecha. ¿Y saben en hebreo lo que significa la palabra desechar? Significa desaparecer. Significa echar fuera. Significa menospreciar. Cuando tú desobedeces, estás dejando afuera, desechando la palabra del Señor, menospreciando la palabra del Señor. La palabra desechar en el hebreo también significa abominable. Estás diciendo que la ordenanza de Dios para ti, en vez de obedecerla, la desechas. Es decir, es abominable para ti. Aborrecer, arrojar, desdeñar, desechar, desestimar, repudiar. Es lo que significa desechar. Cuando tú desechas la voluntad de Dios, estás repudiando a Dios, estás menospreciando a Dios. En otras palabras, cuando somos desobedientes, no somos útiles para Dios. Mira lo que dice la última parte. Así como tú has desechado la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Podemos servir al Señor? ¿Podemos ser útiles al Señor si somos desobedientes? No. Y muchas veces pretendemos servir al Señor y estamos en una vida de desobediencia. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Desechándolo a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que Él también nos desecha a nosotros. Dios te ha desechado, ya no te quiere como rey. Este es un principio muy importante. No pretendamos servir a Dios si somos desobedientes. Porque la desobediencia viene del diablo. Saúl obedeció a Dios parcialmente. No lo desobedeció completamente, no. Obedeció a Dios parcialmente. Pero aquí hay otro principio. Una obediencia a medias, una obediencia parcial delante de Dios es una desobediencia completa. Pregunto, ¿cómo obedece usted a Dios? ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo es su vida delante de Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero invitarle a que hagamos una reflexión esta mañana. Usted
Usted es como la casa, recto. Usted es como esos carrizos que están a la orilla del río, como el hombre sabio, el hombre bienaventurado, cuya vida permanece a la orilla de la palabra de Dios. Usted tiene una vida cristiana completamente sujeta a Dios, haciendo la voluntad completa de Dios. O a veces escucha la voz de otras personas que lo desanimen a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo está su vida? Si usted quiere venir al altar del Señor esta mañana, yo le invito, venga. Póngase cuentas con Dios. Recuerde el principio. No pretendamos servir a Dios si estamos en desobediencia. Porque cuando desobedecemos, desechamos la palabra de Jehová. Y Él también nos desecha. Y no le podemos servir. Pero usted quiere ponerse a cuentas con el Señor esta mañana. Y quiere decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y no tu voluntad parcial, no. No una voluntad a medias como el rey Saúl, no. Yo quiero hacer tu voluntad absoluta, total, completa. No quiero desechar nada de lo que tú me ordenas, porque quiero servirte, para que tú también no me deseches, Padre. ¿Qué es lo que yo veo aquí en Primera de Samuel? Desobedecer es desechar a Dios. Es tener a Dios como algo abominable, despreciable, repudiable. Wow. Cuando no somos obedientes a Dios, mire, palabras fuertes, profundas, pero es la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por cada uno de mis hermanos que están aquí en el altar. ¿Y usted? ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? Y no estamos hablando de edades, jóvenes, viejos, niños, no, estamos hablando de todo ser humano. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice que no mintáis si tú mientes. La voluntad de Dios dice que obedezcas a tus padres si tú los desobedeces. La voluntad de Dios dice que debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y tú no lo haces. La voluntad de Dios dice que debes congregarte, no dejando como algunos tienen por costumbre y tú no te congregas. La voluntad de Dios dice que debes dar toda tu vida y tú no lo haces. ¿Y qué esperas para venir a ponerte a cuentas con Dios? ¿Qué esperas? No hacer la voluntad de Dios es recibir el rechazo de Él. Considérenlo. Señor, rogamos a tu Santo Espíritu que trabaje en los corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hay tanta verdad, Señor. Perdónanos, porque a veces, Señor, no te obedecemos como tú mandas. Y este elemento que hemos visto habla de una vida en rectitud. Habla de una vida aplomada, sin movernos a la derecha ni a la izquierda, recta. Pero resulta que muchas veces pretendemos vivir una vida así. Y tu palabra nos enseña todo lo contrario. Padre, examina las mentes y los corazones, no solo de tus hijos que están en tu altar, sino aún de los que están sentados. Escudriña mi mente, mi corazón. Te pido perdón, Señor, por cada una de mis faltas, mis transgresiones, mis pecados. Te pedimos perdón, Señor amado, porque te fallamos. Ayúdanos a vivir una vida recta,
y es un cálamo aromático. Porque esa vida recta tiene que subir delante de tu presencia como sacrificio aromático, agradable. No es un sacrificio cualquiera. ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes, Padre? ¿Cuánto nos cuesta cumplir lo que dice tu palabra? Ten misericordia de nosotros, Dios mío. Ayúdanos porque somos frágiles, bendito Dios. Reconocemos nuestro pecado. Contra ti solo hemos pecado, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ser mejores cada día para agradarte, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Dejamos en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, bendice a aquellos que no te conocen todavía, que un día puedan rendir su vida a ti, Señor, y decirte ciertamente, Señor, Señor, reconocer tu señorío, cumpliendo tu voluntad total. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que Dios me bendiga.